Muy bien, listo, licenciada, ya está grabando. Muy buenas tardes, licenciada Carmen, compañeras. Eh, Gracias por su tiempo, licenciada. Y vamos a empezar con nuestras preguntas sobre el tema de la epistemología del trabajo social. Entonces, la primera pregunta sería, licenciada, en relación al trabajo social, ¿cómo definiría la epistemología en el contexto del trabajo social? Bueno, miren, la epistemología, para poner en contexto, ¿verdad? ¿Qué es la epistemología? Ya ustedes me imagino que teóricamente tienen alguna orientación, que la epistemología es una ciencia, ¿verdad? Y como tal, entonces, tiene toda su fundamentación teórica, metodológica, filosófica, etcétera. Pero la epistemología, según también el conocimiento que tenemos, es una rama de la filosofía, ¿verdad? Que se encarga fundamentalmente del análisis crítico del conocimiento científico, o sea, el conocimiento construido, que se le llama episteme, ¿verdad? Porque hay diferencia entre el conocimiento vulgar o el doxa que le llamaban antes los griegos, al episteme, que el episteme ya es el conocimiento científico, ¿verdad? Entonces la epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento científico, pero lo estudia desde sus orígenes, ¿verdad? O sea, la epistemología hace el análisis crítico de la construcción del conocimiento científico desde su origen, su naturaleza, su posibilidad, sus criterios de verdad, o sea, todo lo que implica la construcción de un conocimiento científico y su respectivo análisis crítico. Siendo así, ya partiendo de esa, digamos, de esa premisa, ¿verdad?, de qué es la epistemología, pues ya hablar de epistemología en el trabajo social o del trabajo social, que eso hay que discutirlo un poco. Si el trabajo social, tal como lo hemos definido, tanto a nivel nacional como internacional, se ha encaminado a definirlo como una disciplina de las ciencias sociales, ¿verdad? O una disciplina científica en construcción. En otros casos hay algunos teóricos que han dicho que ya es una ciencia, pero hay mucho que discutir ahí porque todavía le faltan algunos elementos para considerarlo ciencia. Entonces, si desde el momento en que definimos que el trabajo social es una disciplina científica o una disciplina de las ciencias sociales, ya estamos diciendo que tiene un conocimiento científico, ¿verdad? Si no, estaríamos contradiciendo el hecho de decir, bueno, estamos en construcción, es una disciplina científica, sí, pero todavía no tiene conocimiento científico. Entonces, ¿vamos o no vamos hacia la construcción científica del trabajo social? Entonces, en el momento que hablamos de que el trabajo social es una disciplina científica en construcción, estamos hablando de que tiene una fundamentación epistemológica, porque, reitero, la epistemología estudia toda la construcción del conocimiento científico y su análisis crítico, ¿verdad? Reiterando lo que dije hace un momento, desde su origen, o sea, cómo ha surgido el conocimiento de la ciencia o de la disciplina, cómo se ha construido, cuáles han sido sus criterios de posibilidad, sus criterios de verdad, cuál ha sido todo su entramado metodológico en temas de investigación científica, etcétera, todo lo que implica construir un conocimiento científico, ¿verdad? Entonces, esa es, en mi criterio, la relación fundamental entre la epistemología con el trabajo social. Realmente es que la epistemología es una fundamentación que requiere el trabajo social como parte de una construcción científica. Mira, cuando hablamos de teorías epistémicas, nos vamos a muchas corrientes de pensamiento,
pero idealmente que nos situemos un poco en lo que algunos teóricos del trabajo social nos han aportado, ¿verdad? Dentro de ellos, pues podría citar a Olga Vélez Restrepo, ¿verdad? Que ella nos habla acerca de las matrices epistemológicas a través de las cuales el trabajo social puede tener una fundamentación, y ahí nos orienta ella acerca de la matriz positivista, la matriz funcionalista, la matriz dialéctica, la matriz estructural funcionalista, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de teorías epistémicas, o también podemos hablar de matrices epistemológicas, tendríamos que hacer incluso un análisis histórico de cómo ha sido construido el conocimiento del trabajo social. Y realmente el trabajo social ha venido desde sus orígenes influida por diferentes teorías, ¿verdad? Diferentes corrientes filosóficas, teóricas, epistemológicas, etcétera. Entonces, reitero, si queremos ubicarnos en el trabajo social específicamente, identificar que ha estado desde sus orígenes, fue influenciada por el funcionalismo, por la teoría positivista, ¿verdad? Que la teoría positivista fue muy, muy marcada en los orígenes del trabajo social, ¿verdad? Porque hablaba mucho de la ayuda, hablaba mucho de la... En el caso del funcionalismo, el estructural funcionalismo, hablaba mucho de la adaptación de las personas al medio, ¿verdad? En el caso de cuando empezó, podríamos decir, en la década de los 60 y 70 del siglo pasado, el movimiento de reconceptualización del trabajo social en América Latina, ahí fue donde se empezaron a incorporar elementos de la teoría dialéctica y teoría marxista también, ¿verdad? Ahí podríamos decir que el trabajo social empezó a tener algunos avances, principalmente más vinculados a la realidad latinoamericana, porque los orígenes del trabajo social, que básicamente son europeos, luego pasaron a la América del Norte, luego pasaron a Latinoamérica, y de Latinoamérica pues ya nos alcanzó a nosotros, ¿verdad? Pero el movimiento de reconceptualización, ese sí nos dio el chance, podríamos decir, de incorporar otras teorías que podrían ser más teorías críticas, teorías de avanzada, teorías de vanguardia. Pero no podemos del todo desligarnos todavía, no lo hemos logrado hacer, de la corriente positivista, porque todavía hacemos investigación cuantitativa, todavía nos vamos a los datos duros, todavía queremos hacer encuestas, todavía en la investigación social queremos aplicar, digamos, básicamente el análisis cuantitativo, cuando las nuevas corrientes nos orientan a poder incorporar las nuevas teorías, digamos, de la investigación social cualitativa, ¿verdad? Donde ya partimos de valorar y de reconocer al ser humano en sus pensamientos, sentimientos, emociones, criterios, etcétera, ya no solamente los números duros, ¿verdad? Por eso también se habla de la investigación mixta, que una parte es cualitativa, otra parte cuantitativa, etcétera. Pero regresando a su pregunta, las teorías que más, digamos, más nos han influido desde el origen del trabajo social ha sido el positivismo, el funcionalismo, la dialéctica que se nos ha incorporado, y algunas otras últimas, ¿verdad? Como ay Dios mío, la teoría crítica, la teoría del caos, de la incertidumbre, el holismo, el simbolismo, ahorita se me fue la otra palabra, ¿verdad? En fin, hay tantas teorías más recientes que han influido al trabajo social en la construcción de su conocimiento. Entonces, el tema epistemológico va como siendo construido a partir precisamente de ir actualizando algunas de las nuevas corrientes, ¿verdad? Espero haber respondido a las...
este, responder cómo cree usted que influyen estas teorías epistemológicas en las intervenciones sociales. Ya nos comentaba sobre la investigación, entonces algunas otras influencias que tengan estas teorías en la intervención social. Lamentablemente en el ejercicio profesional o en el desempeño profesional, en el campo laboral, encontramos todavía muchos resabios del positivismo, del funcionalismo, en donde llega una trabajadora social a una institución y ahí le dicen, usted lo que tiene que hacer es entrevistas, ¿verdad? Entonces usted tiene que preguntarle a las personas dónde trabajan, cuánto ganan, los datos cuantitativos, ¿verdad? De una investigación inicial. Muy difícilmente usted tiene la oportunidad de sentarse con la persona por una media hora a escucharla, a escuchar sus testimonios, a escuchar sus relatos de vida para entender por qué la persona tiene tal o cual problemática. Entonces, siguen influyendo en cierta forma el funcionalismo, el positivismo. Idealmente, que en nuestra formación todo el tema de la teoría crítica, el interaccionismo simbólico, que es el que habíamos hablado, el constructivismo, el constructivismo social, todas esas nuevas corrientes tuvieran impacto en nuestro ejercicio profesional, porque solo así tendríamos como la claridad de que el problema que estamos abordando, ya sea en el ámbito o en el nivel individual, en el nivel familiar, o en comunitario, o en organizaciones, vamos a comprender que el problema no es un problema aislado, es un problema de contexto, es un problema vinculado a lo estructural. Si aplicamos una visión crítica de esa interacción que tiene la problemática social con todo el tema político, económico, social, cultural, etcétera, solo de esa manera vamos a poder hacer un abordaje integral en la problemática, ¿verdad? Pero, reitero, cómo ha ido repercutiendo estas teorías epistemológicas, etcétera, tiene mucho que ver. Una, que ahí sí me permitiría hacer esa reflexión, es cómo están siendo formadas ustedes, ¿verdad? Las nuevas generaciones. ¿Será que están siendo formadas con esa visión crítica, ese criterio de análisis estructural de la pobreza? Porque dice, es que las personas son pobres porque quieren, porque son haraganas, porque no quieren trabajar, o cuando realmente las condiciones económicas, las condiciones de pobreza no han permitido un desarrollo, un acceso a posibilidades de educación, de salud, de una alimentación adecuada, etcétera. Todo lo que implica ver la problemática en su totalidad. Entonces, una visión holista, por ejemplo, una visión holista, un enfoque holista, un enfoque crítico, un enfoque donde podamos interpretar toda la simbología de lo que expresan las personas. Solo así podremos realmente hacer una intervención, y el tema intervención también no me convence, un abordaje, una atención adecuada en nuestro ejercicio profesional. Pero también, eso siempre a mis estudiantes yo les instaba a ser muy críticas en las instituciones, porque a veces se dice, pues cuando se es estudiante se es incendiario, pero ya cuando se es profesional es bombero, ¿verdad? Entonces ya cuando se sale y se va a las instituciones, como que se adecúan, se acomodan un poco y a lo que la institución pida, ¿verdad? Pero no, hay que ser siempre proactivos, hay que ser siempre propositivos, hay que tratar de ir impactando o incidiendo en el cambio de la visión que tienen las instituciones sobre nuestra profesión. Porque si en las instituciones siempre nos van a marcar, usted lo que tiene que hacer es una entrevista, llenar una ficha, apoyar a la gente a que tenga un
una ambulancia para salir, ropa para salir del hospital, o que tenga unos alimentos para lo inmediato. Que la asistencia social es un derecho, más no el asistencialismo, ¿verdad? Porque el asistencialismo es dar, dar y dar, mientras que la asistencia como una necesidad es un derecho que tiene que gozar la persona, el ser humano, pero también enseñarle o orientarlo a que pueda también desarrollar sus propias capacidades para afrontar sus problemas. Esa sería, en mi criterio, la forma que debería de impactar estas teorías nuevas, digamos, en nuestro ejercicio profesional. Ahora la dejo con mi siguiente compañera que ella le va a hacer otras preguntas. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, licenciada Carmen. Les seguiremos preguntando. La pregunta es, ¿cuáles son los principales dilemas epistemológicos que enfrenta en su labor profesional? Bueno, ya algo hemos comentado, ¿verdad? Cómo en las instituciones pues marcan, ¿verdad?, qué hacer, pero hablando específicamente de los dilemas epistemológicos, uno de los dilemas que los teóricos del trabajo social siempre han planteado es el origen del conocimiento, o sea, ¿es primero la práctica y después la teoría, o a la inversa, es primero la teoría y después la práctica? Porque desde las teorías constructivistas, desde las teorías dialécticas, la práctica es el criterio de verdad. Incluso ustedes ya recibieron el curso de educación popular. El método de construcción del conocimiento desde la educación popular es práctica, teoría, acción, reflexión, acción, ¿verdad? Entonces, primero la práctica, luego la reflexión teórica y luego regresar a la práctica reflexionada a partir de la teoría. Ese también es un enfoque metodológico, pero también es un dilema epistemológico, porque ¿por dónde empezar? Empezamos primero construyendo el conocimiento desde la práctica como criterio de verdad, según nos lo dice la dialéctica, o empezamos primero desde la teoría, y esto es lo que sucede en la investigación positivista, que ustedes se han dado cuenta que primero se dice, bueno, primero vayan a buscar los libros, ¿verdad? Entonces busquen en los libros, ahí buscan su fundamentación teórica, construyen su marco teórico, y entonces hasta después se van ya a hacer investigación, a pasar encuestas, a pasar boletas, qué sé yo. Esa sigue siendo una investigación positivista. Está partiendo de la teoría, está partiendo de los datos que ya están construidos, mientras que si partimos de la práctica, partimos del conocimiento cotidiano, de la experiencia de la gente en su diario vivir, y a partir de ahí se construye el conocimiento apoyándose, digamos, en la teoría. En esta visión epistemológica se basa la investigación cualitativa, porque la investigación cualitativa parte precisamente del criterio de las personas, de sus visiones de vida, de su cosmovisión, etcétera, no de la teoría, sino parte de la práctica. Entonces, ese es uno de los dilemas epistemológicos, ¿verdad? También hablar de lo general a lo particular, de dónde partimos de un conocimiento particular o partimos de un conocimiento general. Todos esos elementos que nos plantean los dilemas, porque el dilema es, bueno, nos vamos por aquí o nos vamos por acá, ¿verdad? Ese es el dilema. Estamos entre alternativas, nos vamos por este lado o por este lado. Entonces, ¿por dónde me voy? Ese es el dilema. ¿Empiezo por la teoría o empiezo por la práctica? ¿Empiezo por lo general o empiezo por lo particular? Y ahí vienen las investigaciones inductivas, deductivas, o sea, todos esos criterios epistemológicos de construcción del conocimiento son los que nos plantean los dilemas, por dónde empezamos y cómo la epistemología, lo que ya les decía al inicio, es el análisis crítico de la construcción de ese conocimiento científico. Entonces tenemos que saber
por dónde vamos a partir, cuál va a ser su origen, si es, reitero, la teoría, si es la práctica, si es lo general y lo particular, ¿verdad? Y pues otros dilemas epistemológicos, teoría, práctica. También algunos de esos dilemas es hasta dónde va a llegar ese conocimiento, porque también tenemos que delimitar. En las investigaciones cualitativas no podemos irnos por las ramas, ¿verdad? Tenemos también que delimitar, y ese también es otro criterio epistemológico, ¿verdad? Delimitar digamos, el alcance de los conocimientos. Tenemos que hacer una delimitación correcta hasta dónde queremos llevar nosotros la construcción de un conocimiento. En los criterios de verdad, las posibilidades, la naturaleza del conocimiento, y ahí es donde también tenemos que identificar si es un conocimiento que tiene que ver con lo social, con lo político, con lo cultural, etcétera, y como nuestra profesión es bastante integral, ¿verdad? Tenemos también que tener esos criterios de posibilidad del conocimiento, se puede, no se puede, hasta dónde podemos, hasta dónde vamos a llegar con el conocimiento. Entonces, son dilemas que afrontamos en la construcción, no solo la construcción del conocimiento, sino también en su análisis crítico, que aquí viene otro tema, no sé si lo van a tocar en adelante, que se llama la vigilancia epistemológica, ¿verdad? Que es precisamente hacer esa vigilancia de los criterios en la construcción del conocimiento. Espero no estarme extendiendo demasiado en las respuestas, compañeras. Ustedes tienen la posibilidad de cortarme la respuesta. No se preocupen. Dígame, Mildred, ¿hay otra pregunta? Está bien, licenciada, muchas gracias. Ahora, la otra pregunta es, ¿puede compartir un ejemplo de un dilema específico que haya enfrentado y cómo lo abordó? Partiendo de esos dilemas, ¿verdad? La teoría o la práctica, cuando di el curso de educación popular, tuve la oportunidad, ¿verdad? Tuve en cierta forma que, no sé si la palabra es correcta, ¿verdad? Pero enderezar un poco esa visión que se ha tenido de partir primero de la teoría, ¿verdad? Porque siempre las estudiantes decían, licenciada, entonces buscamos bibliografía, ¿no? Todavía no. En las investigaciones cualitativas tampoco, ¿verdad? Primero se parte de los sujetos. Ese es un elemento fundamental también dentro de los dilemas epistemológicos. ¿Partimos del objeto o partimos del sujeto? El sujeto es el que tiene el conocimiento, la experiencia, la vivencia. Entonces, si vamos a trabajar desde lo cualitativo, tenemos que partir del sujeto. Si vamos a trabajar desde lo cuantitativo, pues partimos del objeto y toda su medición. Esa fue como una experiencia en la docencia. Luego en la investigación tuvimos la oportunidad con la licenciada Galicia, por eso quiero mucho a mi colega y tocaya, porque tal vez ustedes han escuchado que tuvimos nosotros la oportunidad de hacer la investigación precisamente sobre las bases para la construcción del sistema categorial en trabajo social, que todo es un paquete filosófico, epistemológico, metodológico, ontológico, teleológico, axiológico, etcétera, todo lo que ustedes puedan escuchar de lo que se refiere al conocimiento. Entonces, tuvimos también ese dilema con la colega porque teníamos que hacer entrevistas a profesionales, teníamos que partir de testimonios, teníamos también que fundamentar, ¿verdad?, con elementos cuantitativos. Entonces, pues nuestro dilema fundamentalmente fue ese, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser nuestro punto de partida, nuestras fuentes de conocimiento? Tuvimos que hacer muchísimas lecturas, hicimos mucha entrevista también,
y solo así, combinando todos esos elementos, pudimos hacer esa construcción y posteriormente tuvimos también la oportunidad, a partir de la primera experiencia, de escribir algo sobre las bases para la construcción del proyecto ético-político del trabajo social. Entonces, todo lo que implica el definir, partimos de teoría o partimos de práctica o partimos de lo cualitativo, partimos de lo cuantitativo, partimos del sujeto, partimos del objeto, todos esos dilemas epistemológicos los hemos atravesado en las investigaciones, ¿verdad? Entonces, tiene uno que manejar muy claramente toda la fundamentación filosófica, metodológica de las investigaciones, ya sea cualitativas o ya sea cuantitativas. Más o menos esa fue la experiencia en la construcción de esos temas. Gracias, licenciada. La otra pregunta es, ¿qué desafíos enfrenta la investigación hoy en día en términos de fiabilidad y ética? Uy, le digo. Yo creo que los desafíos fundamentales, uno de ellos es la formación profesional. Si el nuevo profesional no tiene este conocimiento bien fundamentado, va a ir a hacer cualquier cosa, menos investigación. Tiene que tener mucha claridad de lo que decía Ruth, las teorías epistemológicas, las teorías sociológicas, las teorías sociales, etcétera, todo lo que implica el conocimiento ya construido, pero también conocer las nuevas corrientes de investigación, ¿verdad? Porque recuerdo que cuando también di curso de investigación, el seminario yo asesoré también seminarios, tuvimos una experiencia maravillosa, de verdad yo creo que fue la experiencia más linda que tuve con el curso, con el quinto año de la carrera que hicimos el seminario sobre la fundamentación filosófica y epistemológica del trabajo social. Por ahí tal vez en la biblioteca está el informe, porque hicimos toda una organización bastante amplia y los compañeros hicieron entrevistas a colegas en ejercicio, a docentes de la carrera, a estudiantes, a profesionales egresados, etcétera. Entonces hicieron una cantidad de entrevistas y tuvieron que organizar, clasificar toda la información desde desde la metodología cualitativa. Realmente eso fue una experiencia muy amplia, demasiado, diría que fue excesivamente exhaustiva y muy cansada, ¿verdad? Que todavía ya en los últimos momentos pues hubo necesidad de desvelarnos noches completas con las compañeras que armaron informe, pero al final se presentó una investigación muy rica, ¿verdad? Que fue ya el tema del seminario, porque dentro de las conclusiones y dentro de las recomendaciones que ellos daban, los estudiantes, que fue muy satisfactorio, decían, dando respuesta a su pregunta, tenemos que conocer toda la fundamentación filosófica, epistemológica, teórica del trabajo social, porque si no lo que vamos a seguir haciendo es tareísmo, asistencialismo, positivismo y todo lo demás que siempre se nos ha criticado. Tenemos que estar bien fundamentadas para poder hacer investigaciones que realmente vayan a incidir en cambios en donde nosotros queremos provocarlos, sea una institución, sea una comunidad, sea un grupo, en lo que sea. La investigación tiene que ser suficientemente fundamentada. Entonces, no hay más. Sí, solo sí. Una investigación tiene que estar bien fundamentada y eso pues pasa por la formación profesional y por supuesto por la autoformación que le corresponde a los estudiantes, porque en las aulas no lo van a recibir todo, los docentes no se los van a dar todo. Todo profesional tiene que seguirse actualizando, seguir profundizando, y ese es un compromiso, un desafío. El otro desafío es ese, la actualización formativa. Mira, ese es un desafío
muy grande, Mildred, porque a veces esperamos que nos den todo en las aulas y que un libro es todo y ya no seguimos investigando. Ese es el otro desafío, ¿verdad? Y el compromiso y la ética, que ahí esa es una de ponerle una rayita roja a la ética. Les digo porque en la investigación y en la docencia yo me di cuenta de alteración de información por parte de las estudiantes y eso raya totalmente lo antiético. Y si un profesional va a actuar posteriormente fuera de esos cánones de la ética, de la moral, de la honestidad, ¿para qué? ¿Para qué el ejercicio profesional? No sirve, perdón que le diga, pero un ejercicio profesional sin ética no sirve. ¿Verdad? Me dice si pasamos... Muy bien, licenciada, gracias. Y ahora la otra pregunta es, ¿cómo define el conocimiento y qué características cree que debe tener para considerarse válido? Es que yo les dije al principio que hay conocimiento común, conocimiento popular, conocimiento que en aquellos tiempos los griegos le decían conocimiento vulgar, pero no era vulgar por lo que ahora conocemos por vulgar, por soez, no. Vulgar en el sentido que era el conocimiento y el que hablaba al vulgo, que hablaba al pueblo, que no tenía fundamentación científica. Entonces, el conocimiento científico se diferencia del conocimiento vulgar, porque el conocimiento científico tiene que pasar por toda un proceso de construcción con fundamentación filosófica, epistemológica, metodológica, teórica, o sea, todo lo que un conocimiento debe tener para poder ser realmente un conocimiento científico. Aún así, el conocimiento popular o los saberes populares, que también se les ha llamado los conocimientos ancestrales, tienen su propia epistemología. Fíjense ustedes, tal vez han escuchado hablar de la epistemología maya, la epistemología ancestral, porque también ellos tenían su fundamentación para la construcción de ese conocimiento y por eso es tan respetado mucho conocimiento ancestral. Entonces, el conocimiento, los saberes cotidianos, los saberes populares no se pueden desmeritar si han sido sobre la base de una experiencia, de una construcción cultural, pero sí hay que pasarlo por algunos criterios de verdad, por algunos criterios de validez, y ahí es donde tiene el elemento epistemológico, ¿verdad? Entonces, para redondear, un conocimiento es válido siempre y cuando tenga esa fundamentación, tenga criterios de verdad, sea contrastable con la realidad, porque si un conocimiento es construido desde un escritorio, es construido desde la perspectiva del investigador, puede ser cualquier cosa menos una investigación real, una investigación que refleje la realidad, porque va a ser construida desde una mente, desde un escritorio. Entonces, tiene que tener ese criterio de verdad, ese criterio de contrastabilidad con la realidad, ¿verdad? Y toda su fundamentación. Si no, no se puede apreciar de un conocimiento científico. De un episteme, ¿verdad? El episteme es el conocimiento científico construido a partir de todos los criterios científicos. Un conocimiento común, conocimiento general, que no ha pasado por todos esos criterios de fundamentación, es un saber, así se le llaman, son saberes, pero no puede considerarse un conocimiento científico. ¿Seguimos? ¿Está ley? Algunas otras.
Mire, lo que pasa es que hablar de teorías epistemológicas, honestamente me metería tal vez a no responderles con exactitud, pero sí hablarles de las teorías o corrientes de pensamiento más actuales, ¿verdad? Que ya les hablé de algunas que sí han influido muchísimo en el trabajo social, que actualmente podemos hablar del interaccionismo simbólico, del constructivismo social, del holismo, que es fundamental, ¿verdad? En el abordaje, las teorías críticas, teorías de género, que se quiera o no, también hay que saberlas conocer y manejar, la interculturalidad, la transculturalidad, o sea, son todas estas teorías que atraviesan nuestra formación y que atraviesan todo nuestro conocimiento. Lo que le decía a Mildred, si no vamos a fundamentar con todos los criterios de verdad en la realidad, en la dinámica social, cultural, política, etcétera, de la realidad donde desarrollamos nuestro ejercicio profesional, pues realmente no, cualquier teoría la podemos conocer, pero no podemos aterrizarla, ¿verdad? Entonces, hay otras como cuáles, las teorías críticas, la teoría del caos, la teoría de la incertidumbre, que otras son ya más dentro del tema más formativo, que es la socioformación, ya les digo, el constructivismo, que es sumamente importante, ¿verdad? Y yo tengo entendido, no estoy ya muy vinculada a la escuela hace casi 4 años, pero ay Dios mío, las unidades integradoras, yo empecé a estudiar en la Escuela de Trabajo Social en 1976, imaginen ustedes, no estaba ni en proyecto. Entonces, nosotras empezamos nuestra formación con las unidades integradoras del aprendizaje, que después de 40 y pico de años se retomaron sus principios en esta formación que están teniendo ustedes ahorita, que se llaman las competencias formativas integradas, algo así, porque el tema es el holismo. Entonces, esa es una de las teorías que tiene que atravesar toda nuestra formación, Ruth, el holismo, en las teorías ¿cómo le llaman esto? Perdón. Se me fue ahorita, pero es un abordaje integral. No podemos ya segmentar, no podemos mirar por separado un problema solo económico o solo social o solo político, tenemos que darle una visión integral. Entonces, pues más o menos esas son algunas de las teorías. Epistemológicamente hablando, pues tendríamos que hablar del constructivismo, del holismo, teorías críticas, interaccionismo simbólico, el caos, incertidumbre, en fin, las que le puedo decir ahorita y de las que me recuerdo. Disculpen, Ruth. Muchas gracias, licenciada. Ahora, ¿qué papel juega la epistemología en el trabajo social? La epistemología feminista, en el trabajo social, especialmente en la comprensión de las desigualdades de género. Mire, yo creo que uno tiene que ser muy, muy honesto, muy sincero. Yo no domino la epistemología feminista. No la domino, entonces no me atrevería a opinar más que a decir que soy respetuosa de los enfoques feministas, más no de algunos que últimamente han llegado a extremos, que finalmente están dándole vuelta al tema del machismo, ¿verdad? Entonces, yo creo en la igualdad
la igualdad de condiciones sociales, económicas, etcétera, o la equidad de género, ¿verdad? Porque también hablar de igualdad es relativo. Como seres humanos somos iguales, como seres humanos, porque todos tenemos las mismas condiciones ante la sociedad, pero sí tenemos diferencias de género, diferencias, entonces lo que se espera es la equidad en este enfoque desde nuestra profesión. Entonces, reitero, no me atrevería a profundizar una respuesta desde la epistemología feminista. Muy pobre desde... Yo tuve la oportunidad de estar por muchos años asesorando trabajos de tesis, revisando trabajos de tesis, estuve en el consejo editorial y se hace esa investigación a veces muy generales o muy específicas, pero ya propiamente en el ejercicio profesional no se hace investigación. Se hacen entrevistas, se hacen estudios socioeconómicos, se hacen estudios de casos, etcétera, pero una investigación real con toda la fundamentación, casi solo podríamos decir que cuando se hace una tesis, un libro, una revista, un artículo, porque ahí sí se pasan ciertos criterios de rigurosidad científica, ¿verdad? Y todavía sí creo que hay ciertos vacíos. Entonces, lamentablemente en nuestro medio, el conocimiento, la teoría, digamos, la construcción de la teoría de trabajo social es pobre. No quiero decir que no haya, porque la hay. Hay en el Cono Sur, hay muchos teóricos que han construido, está Marilda Yamamoto, Teresa Matus, Norberto Alayón, etcétera, una cantidad de teóricos que han construido teoría de trabajo social, Carlos Montaño, en fin, y en Guatemala pues hay también algunos colegas que han escrito, nosotras que intentamos hacer algo también, construcción de algún conocimiento, pero en el ámbito general del ejercicio profesional la investigación es pobre. Es pobre. Casi solo se hace en los centros de investigación. Muy bien, licenciada, muchas gracias. No sé si mis compañeras tienen algunas otras palabras para usted, alguna otra pregunta, pero por mi parte ahí estaríamos cerrando con la ronda de preguntas, licenciada. Muy bien, Ruth. Y solo quisiera que me contaran, de acuerdo a las preguntas, de acuerdo a las respuestas, si creen que se resolvieron dudas, se hizo un aporte que les va a ayudar a su trabajo, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Por mi parte, sí, licenciada, sí, muchas gracias. Nos ayudó bastante para ampliar nuestros conocimientos, como le decía en un principio. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotras y sí nos ayudó bastante en la construcción de conocimiento para nuestro trabajo, y de mi parte muy agradecida por su tiempo y disponibilidad, licenciada. Gracias. Para servirles. Mildred, ¿qué piensa de las preguntas que usted me hizo? ¿Considera que quedó algo por ahí en duda, algo que haya quedado algún vacío? O también Dania, no sé quién es. A Dania no la he escuchado hablar. A ver qué nos... Todo bien, licenciada. ¿Ah? Todo bien, licenciada. Todo bien, ¿segura?
Sí, muchas gracias por su respuesta, la verdad, ya nos amplió bastante estos interrogatorios que teníamos, ¿verdad? Ahora solamente tengo otra pregunta que hacer, si me Dígame, permite. dígame. Eh, ¿Cómo afecta la investigación en la práctica de trabajo social? ¿Usted cómo cree que afecta Bueno, la falta de investigación? que la afecte, no, al contrario, la favorecería, ¿verdad? Creo que ya parte de la pregunta que hizo Ruth, porque el trabajador social que no hace investigación no puede fundamentar su trabajo. O sea, la investigación es vital. Todo ejercicio profesional, cualquiera que sea, los médicos, los psicólogos, etcétera, y no digamos, las trabajadoras sociales deben de investigar previo a la acción. O sea, no podemos partir del desconocimiento, solo lo que se me ocurrió en el camino, ¿verdad? Por eso yo supervisé prácticas, por muchos años supervisé prácticas de trabajo social de grupos. Entonces, las estudiantes tenían primero que hacer su investigación diagnóstica operativa, ¿verdad? Bueno, hacen su investigación, plantean un diagnóstico y a partir de ahí proponen acciones para abordar el problema o las necesidades identificadas. No pueden partir de la nada. Y tal vez todavía ustedes han leído un poco acerca de Ezequiel Andere, que por cierto fue un profesional que dejó mucho para el trabajo social, con sus limitantes que últimamente se decía, pues, ¿verdad? Que él planteaba el trabajo social desde los antecedentes de la ayuda, pero él sí hablaba totalmente que no podía haber acción sin investigación. Y a partir de ahí también había una serie de planteamientos metodológicos de la investigación. Hablamos, por ejemplo, de la investigación-acción, de la investigación cualitativa, de la investigación, etcétera, todas las posibles modalidades de investigación que puedan haber, pero no puede haber acción sin investigación. Entonces, ¿cómo la afecta? Bueno, la afecta si no se hace, ¿verdad? Afecta el ejercicio profesional si no se investiga. Si se investiga, le da fundamentación a la acción, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Muy bien, Mildred. Entonces, ustedes dicen. Sí, licenciada, solamente comentando de que más que todo, gracias por su aportación acerca de este tema de las preguntas, ¿verdad? Más que todo, pues yo fui oyente ya que yo estoy aquí en la escuela, entonces, más que todo, pues estar aquí escuchándola en las preguntas de mis compañeras y gracias muy amable por su tiempo, por tomarse tiempo de responder nuestras preguntas, ya como nuestra investigación documental que tenemos con la licenciada. La verdad que son aportes muy conocedores para poder aportar nosotras mismas más conocimiento y pues que es en sí ya nuestra práctica, nuestro trabajo. Entonces, gracias, muy amable, la verdad. Muy bien. Ha sido un verdadero gusto, entonces, compartir con ustedes, conocerlas, saber que están estudiando una carrera que amo y que solo porque me jubilé, si no ahí me tendrían en la escuela. Ahí estaría yo. Me encantaría haber seguido con la docencia, pero pues ya no se pudo, ¿verdad? Por temas de salud, básicamente, ¿verdad? Entonces siempre quedo a la